ya está pronto a venir. Confiamos en que el Espíritu de Dios nos mantendrá firmes hasta ese momento cuando veamos a nuestro Señor venir en gloria y majestad con sus santos ángeles. Vamos a estudiar lo que la Biblia habla acerca del día del Señor, y para eso vamos a hacer una oración para que el Espíritu de Dios bendiga nuestro estudio. Vamos a orar así como está. Con la voz de nuestro Padre Santo, Padre de la Virgen de esta palabra, siervo de Cristo, el que nos instruya, que nos convence del pecado, del juicio y del justicia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9 en adelante, que es la lectura que hizo nuestra hermana Rosa. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 9, dice de la siguiente manera: Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesús. Juan aquí se reconoce como hermano de los que habían creído en Cristo, pero también se reconoce como compañero en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesús. La paciencia del cristiano es muy importante. En una ocasión, en una iglesia, una hermana que estaba dando el repaso de la lección, que es especialista en dar el repaso de la lección, entre todas las cosas que nos decía, ella nos decía que a ella le gustan las cosas de las que no los dedos. A mí me gustan las cosas bien rápido, yo soy bien impaciente. Pero una de las características distintivas de los que esperan al Señor y que se dicen que son forman parte de la iglesia bendita, ¿qué cosa es una de las características? La paciencia. Pero ella no lo había comprendido. Bueno, cada quien, todos tenemos cosas que mejorar, ¿sí o no? Yo tengo muchos defectos, pero tengo que batallar contra esos defectos. No puedo yo aceptar, pues ya este es mi defecto y ya me quedo. No tiene sentido. ¿Por qué? Batallar por alcanzar la perfección en Cristo. Porque por más que yo trate, no me alcanza la vida para lograr la justicia que la ley demanda. La justicia que la ley demanda es infinita, es grande, tan grande como el universo. Y mi justicia es muy pequeña, no alcanza a cubrirlo. Pero cuando apelo a la bondad de Jesucristo, cuando apelo al perdón de Dios, esa fe en Jesús, el Señor escucha el clamor de mi corazón y me imputa su justicia, me la da al pie de la cruz, pero primero me enseña lo que le costó. No es de que ya me va a cubrir con su vaso de justicia, primero me va a lavar mis pecados y me va a enseñar lo que le costó a él llegar a ser nuestro sumo sacerdote. ¿O no le dolieron los clavos? Le dolieron. Las injusticias de los hombres fueron muy despreciados aún por los propios que se decían su pueblo. Entonces, Juan estaba viviendo en la época en la cual ya había pasado el ministerio sumo, el ministerio real de nuestro Señor Jesús, y ya habían muerto la mayoría de los apóstoles. Ya Pablo había sido martirizado, Jacobo había sido matado en espada, Pablo había sido decapitado, Pedro había sido crucificado de cabeza, y varios otros, Esteban había sido apedreado, y eran los momentos quizá de más soledad que el apóstol Pablo había enfrentado, en cuanto a que los que vivieron y vivieron de cerca la vida de Jesús ya no estaban. Nuevos conversos, nuevos rostros, nuevas personas aceptaron el Evangelio porque pues el Espíritu de Dios los acompañaba, y esos hombres vivían lo que predicaban, porque hay que vivir lo que uno predica, porque si no, nuestro testimonio no es coherente. Tiene que haber un respaldo, una evidencia de que la persona ha creído. Entonces, Juan nos dice que él es
vuestro hermano y también es nuestro compañero en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesús. Y él dice, yo estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios. Estaba en la isla de Patmos porque el emperador romano llamado Diocleciano había dado la orden de que a Juan lo exiliaran porque ya habían intentado matarlo de varias formas y habían tratado de aplastar el cristianismo. El imperio romano era grande, tenía un gran ejército, pues es el ejército que se puede decir que en la historia es uno de los ejércitos más emblemáticos, más famosos. Entonces no habían podido aplastar la evidencia de que Cristo vino a esta tierra, porque siempre había un testigo, y se levantaban más, y mataban aquí a uno y se levantaban otro por acá, mataban a esto, se levantaban más. Pero el enemigo de las almas impulsaba a los que estaban del lado de él a que acabaran con todos los cristianos, pero eso implicaba que acabaran con los líderes. Y Juan era el último de los apóstoles. Entonces, en la historia que la Biblia guardó silencio. La Biblia guardó silencio en algunos detalles que los hombres santos de Dios pasaron. Algunos hombres pasaron cosas, pero la Biblia guardó silencio en eso. La Biblia solo habla de lo más esencial, de lo que es necesario para la salvación. Entonces, cuando Pablo vivía, Pablo había hablado a los judíos, les había dicho, ustedes resisten el Espíritu Santo, así como Yanes y Yambres resistieron a Moisés en Egipto. Y entonces uno se pregunta, ¿quién es Yanes y Yambres? Y buscas en la Biblia, desde Génesis hasta el libro de Hechos, y no encuentras esos nombres de Yanes y Yambres. Solo lo encuentras cuando Pablo hace referencia a ellos. ¿Cómo supo Pablo de que dos personas en Egipto que resistieron a Moisés se llamaban Yanes y Yambres? ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde imaginan ustedes que Pablo sacó que hubo dos hombres que se llamaban Yanes y Yambres? ¿De dónde lo sacó? Si en la Biblia no está registrado esos dos nombres, también cuando Pablo lo menciona, es cuando aparecen esos nombres. Y eso aparece en la historia de la tradición, en la historia de la tradición oral y en la historia de la tradición escrita. ¿Cómo es la historia de la tradición oral? En la historia de la tradición escrita. Porque sí hubo personas que estuvieron presentes cuando Moisés se enfrentó a Faraón, ¿sí o no? ¿O no hubo personas? Hubo personas. Y ellos fueron testigos cuando Moisés se presentó ante el Faraón. Moisés, por orden de Dios, arrojó su vara. Y la Biblia dice que su vara se convirtió en una serpiente, ¿sí o no? Pero hubo dos personas de parte de Faraón que trajeron sus varas y la arrojaron y se convirtió en serpiente, ¿sí o no? ¿O no? No dice así. Pero no dice sus nombres. ¿O sí dice sus nombres? No dice sus nombres. Pero los que estaban ahí sabían cómo se llamaban, como no sabían cómo se llamaban. Y ellos sabían que se llamaban Yanes y Yambres, y cuando ya nacieron sus hijos dijeron, hubo un momento antes de que salieron los de Egipto, cuando Moisés se presentó con Faraón, hubo dos brujos de parte de Faraón que se llamaban Yanes y Yambres. Pero eso no quedó registrado en la Biblia. Pero en la historia verbal que los judíos se contaban, eso sí vino como una historia hasta que cuando Pablo aprendió con Gamaliel o cualquier otro maestro, sus propios padres de Pablo, le dijeron a Pablo, los hombres que resistieron a Moisés
que eran varas, y se las comió y no quedó nada de ellas. Señal de que lo que procede de Dios va a vencer a lo que procede del diablo, ¿sí o no? Entonces, así como hay una historia donde Moisés dijo, así como Yanes y Yambre resistieron a Moisés, así ustedes resisten al Espíritu Santo. Bueno, pues así como esa historia se habló de Moisés, también desde el apóstol Juan se narra una historia que no está registrada en la Biblia, pero que testigos oculares y la propia hermana Juan ratifican que sí fue cierto. ¿Y cuál es esa historia que le pasó a Juan? Que la Biblia guarda silencio, pero que testigos oculares dicen que sí pasó, y que la hermana Juan en el libro Hechos de los Apóstoles y en otro testimonio ella dice que sí sucedió. ¿Qué cosa fue lo que pasó? Se dice que el emperador Diocleciano quería matar a Juan y todos los que estaban bajo órdenes querían matarlo, y dice que lo arrojaron a una olla, caldero de aceite hirviendo. Pero usted lo busca en el libro de los Hechos y no lo va a encontrar, porque esa historia se encuentra en la tradición oral de los judíos, tradición oral o tradición escrita. Hay tradición judía que es fuera de la Biblia, los llamados targúmenos, pero nosotros no estamos basados en la tradición. La tradición es algo que se puede alguna vez leer. Nosotros estamos basados en el Espíritu, está en lo que Dios dejó, ¿sí o no? También hay otras historias de la iglesia primitiva que también son tradición, son los llamados libros apócrifos. Pero muchos de esos libros apócrifos no concuerdan con la Escritura. Por lo tanto, yo no voy a hacer un lado, porque si no me voy a confundir y al rato voy a confrontar la palabra de Dios diciendo, pues, ¿dónde está la razón? Y voy a terminar con los diciendo que la autoridad que tiene la Biblia es la misma autoridad que tiene la tradición. Y la tradición te dice que existe el purgatorio, pero la Biblia no se habla de eso. Entonces me voy a enfocar a lo que está escrito. Entonces, en la historia de la iglesia primitiva, se sabe que Diocleciano exilió a Juan en la isla de Patmos. Es decir, que el apóstol Juan no fue a la isla de Patmos por gusto, fue exiliado, también mismo lo dice, por la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios para el tiempo de Juan? Por todos los escritos del Antiguo Testamento, ¿sí o no? Cuando Jesucristo le dijo a los judíos, a los que lo escuchaban, escudriñen las Escrituras, porque en ellas a ustedes les parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Se estaba refiriendo principalmente a las Escrituras del Antiguo Testamento, porque las Escrituras del Nuevo Testamento en el ministerio de Cristo todavía no estaban escritas. Todavía no estaban escritas. Apenas iba a empezar a escribir Mateo, apenas fueron testigos. Cuando Jesús murió y ascendió y les envió el Espíritu Santo, ellos, mediante el Espíritu Santo, pudieron recordar detalles. ¿A quién se acuerda de lo que le pasó hace 5 meses? ¿Quién se acuerda? Difícilmente. ¿Cómo es posible que los discípulos se acordaran de cada detalle en la vida de Cristo? ¿Sí o no? Porque el Espíritu de Dios se lo recordó. Y de alguna forma ellos también investigaron, indagaron, y hubo testigos como Nicodemo. Dice la hermana Juan que Nicodemo le contó al apóstol Juan, en una ocasión yo visité a Jesús de noche. Juan no lo sabía. Jesús lo sabía. Dios lo sabe, Dios todo lo sabe. El Espíritu Santo todo lo sabe. Pero Juan era hombre como nosotros. Y Juan escuchó la historia que le narró Nicodemo y la habló y nos ha beneficiado esa historia. Un judío que creyó en la Biblia. Entonces, Juan dice que estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios. La palabra de Dios se refiere a lo que ellos llamaban la Torá o la ley, o todos los escritos de los profetas de Moisés, la palabra de Dios. Claro, que también eso implica que el Nuevo Testamento es palabra de Dios, pero Juan al Nuevo Testamento, para cuando Juan fue exiliado en el Patmos, ya se habían escrito algunos libros. Claro que sí, ya se habían escrito algunos
Entonces Juan dice, yo estaba en el Espíritu, o sea que él estaba en un éxtasis santo. Esa es la palabra correcta. Éxtasis santo. Estaba robado por la presencia de Dios, porque estaba todo preparado, porque iba a llegar a visitar al Hijo de Dios, pero ya no lo iba a llegar a visitar en la carne, ya no, ya lo iba a venir a visitar como él estaba en el principio, con toda la gloria de Dios. Ya Jesús ya no se iba a manifestar a Juan como el Hijo de Dios que lo latigaron, que lo maltrataron y que soportó la humillación. Ya venía con todo el poder de Dios, que Juan, cuando lo vio, ¿qué cosa le pasó? Cayó postrado por la gloria que emanaba de él. Pues él es la misma imagen de Dios. Toda la gloria de Dios la trae Cristo cuando se presenta. Y le pasó lo mismo que a Daniel. Daniel dice, cuando vi al ángel caí como enfermo, cuando el Hijo de Dios dice que perdió toda la fuerza. Es lo que pasa cuando una persona tiene un encuentro con el Señor, con algún ángel. Entonces dice, y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y esa es la palabra a la que quería yo llegar. El día del Señor. Dicen nuestros hermanos evangélicos que el día del Señor es el sábado cristiano, así dice, el sábado cristiano. ¿Cómo está eso? ¿Qué cosa es eso que ustedes interpretan como sábado cristiano? Mira, el sábado cristiano, el día del Señor, dicen ellos, es el domingo. ¿Cómo el domingo? Sí, es el domingo. ¿Y de dónde sacan que es el día del Señor domingo? Porque en honor a la resurrección de Cristo, ahora nosotros guardamos el día. Bien. Oye, permíteme un momento. Hay una base bíblica que diga eso. Porque yo veo que en los evangelios, cuando el Señor Jesucristo resucitó, cuando Él salió de la tumba, Él no dijo así. Yo, por el poder de Dios y por mi poder como Hijo de Dios y por el poder del Espíritu Santo, ahora declaro que en este día que he resucitado, de aquí en adelante, ese va a ser el día de reposo. ¿Existe eso en los evangelios? No existe. Entonces, ¿de dónde lo tomaron? De una simple conjetura de ellos a alguien inspirado por el espíritu del enemigo. Pues agarró y dijo, pues ahora, en el día que resucitó Cristo, ese va a ser nuestro día de reposo. Porque aquellos que guardaban el sábado crucificaron al Señor y nosotros lo odiamos a esos que crucificaron al Maestro. Porque lo que ellos hicieron estuvo mal. Pero ya por eso van a desechar la ley de Dios. ¿Acaso el Padre que la Biblia enseña que surgía de señal del Padre el sábado? Entonces el día de señal del Hijo es acaso el domingo. Satanás logró en la mente de esos hombres retorcidos poner a Dios contra su Hijo, porque Satanás puso a esos hombres, el Padre el sábado, el Hijo el domingo, y puso en la mente retorcida de esos hombres a luchar a Dios contra su Hijo. Imagínense. Así como cuando el enemigo dice, pues voy a desbaratar ese hogar, ¿cómo le voy a hacer? Voy a poner a luchar al hombre contra la mujer y va a ver cómo se va a poner eso, ¿sí o no? ¿Se levantará? No lo dice. Padre contra hijo contra padre. Pero se refiere a hombres que no temen a Dios. Entonces, ahora, ¿pero por qué el apóstol Juan dice, yo estaba en el día del Señor? ¿De dónde sacó el apóstol Juan que existe un día del Señor? ¿De dónde lo sacó? Pues era judío, o Juan nació como cristiano. No. Juan nació como un judío, fue circuncidado el octavo día conforme a la ley mosaica, fue presentado en el templo, se presentó una ofrenda por su nacimiento y Juan hizo todo lo que un judío hace. Cuando conoció al Señor Jesús, Juan se convirtió en verdad en un judío como Dios quería que todos los judíos fueran, ¿sí o no? Pues Dios quería que todos los judíos aceptaran a Jesús. Entonces,
los judíos, Dios sabía que no iban a creer en el Nuevo Testamento, ¿sí o no? Dios lo sabía. Entonces Dios a los judíos les dio lo que el Nuevo Testamento dice, Dios se lo dio con anticipación en el Antiguo. Porque en el Apocalipsis dice lo que va a pasar en el futuro, ¿sí o no? Pero les pregunto a ustedes, hermano, ¿los judíos creen en el Apocalipsis? ¿Creen en el Apocalipsis? No creen. Entonces, Dios, que nunca va a perder, les mostró a los judíos lo que el Apocalipsis dice en un libro 100% judío. ¿Cuál es ese libro que dice exactamente lo mismo que el Apocalipsis? ¿Cuál es ese libro? El libro de Daniel. El Apocalipsis de los judíos es el libro de Daniel. Los judíos no necesitan ir al Apocalipsis para saber el futuro. No necesitan ir al Apocalipsis para conocer quién es el Hijo de Dios. Ellos ahí pueden aprender lo que quisieran porque ellos nunca han aceptado el Apocalipsis. Nunca han aceptado a Jesús. Pero en el Antiguo Testamento presenta a Jesús o no lo presenta. En Isaías 53 está Jesús. En el libro de Isaías, en varios capítulos está Jesús. En los Salmos está Jesús. En el Génesis está Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio está el Hijo de Dios. No hay libro del Antiguo Testamento donde no aparezca el Hijo de Dios. En todo el libro aparece el Hijo de Dios. Así que los judíos no están luchando contra los cristianos. Los judíos están luchando contra Dios mismo. Y no van a lograr la victoria. Al contrario, hay varios judíos que gracias a Dios ya han creído en Jesús. Se llaman judíos cristianos. Judíos cristianos. Entonces, ¿de dónde sacó el apóstol Pablo que el sábado es el día del Señor? Por favor, Isaías 58. Isaías 58, versículo 13 al 14. Por Juan el Abdío. Y entonces, ahí, en Isaías 58, 13, Dios le dice a los judíos, miren bien, pero también le dice a los cristianos, desde el versículo 12, Isaías 58, 12, reedificará la ruina antigua, levantará los cimientos puestos hace muchas generaciones, y será llamado reparador de muros caídos, restaurador de calzadas para andar. Oiga, eso es una maravilla que me llame Dios a mí reparador de calzadas para andar, reparador de costillas, una maravilla, ¿sí o no? Pero dice, la condición para que tú seas reparador de costillas, para que tú seas alguien que me sea útil a mí, es la condición que dice el versículo 13. Tú vas a ser reparador siempre y cuando, si retiras tu pie de pisotear el sábado. Yo quiero ser siervo de Dios, yo quiero reparar el altar, yo quiero hacer algo con Dios, sí, pero vas a hacer eso, me vas a servir, vas a ser útil si retiras tu pie de pisotear la vida santa. Y vamos a ver qué cosas sigue diciendo, de hacer tu voluntad en el día santo, porque miren, yo he escuchado personas que dicen así, hermano, dicen así. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, ciertamente, pero la quiero hacer a mi manera. Ahora les pregunto a ustedes, si yo hago la voluntad de Dios a mi manera, ¿en verdad es la voluntad de Dios? No, es mi voluntad, porque la estoy haciendo a mi manera. La voluntad de Dios es su voluntad, y no siempre la voluntad de Él va a empalmar con la mía, ¿o sí? Dios sabe lo que necesitamos. Y la prosperidad nunca te prepara para la adversidad, ¿sí? Lo que te prepara para la adversidad es la adversidad. Fue la escuela que Dios escogió para Moisés y es la escuela que Dios escogió para Cristo, ¿o no? Cuando dice la Escritura que el Señor dijo, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Es la adversidad lo que te prepara para el tiempo de angustia. No es que esté uno sobrado de economía, ¿no? Entonces, dice, si retiras tu pie de pisotear el sábado de hacer tu voluntad en mi día santo, es el único versículo que aquí en Isaías 58, dice, en mi día santo, ¿y a qué día se está refiriendo? ¿A qué día se refiere? Al sábado. Entonces, cuando en el Apocalipsis Juan dice, yo estaba en el día del Señor, ¿a qué día se refiere?
al día que Dios dice que es su día. Y el único día en toda la Biblia donde Dios dice este día es al sábado. No se puede referir a otro. Eso quiere decir que Juan estaba en un sábado en la isla de Patmos y en un sábado se le manifestó en el día que Dios dejó como un memorial para que se le recuerde que Él es el creador. Por eso fue que Dios ese día. En este día ustedes me van a recordar que yo creé los cielos y la tierra y que los hice a ustedes para gloria mía, para gloria del Señor y para felicidad de ustedes. Hermano, ese es el día de la familia. El día sábado es el día de la familia. No es domingo, como dice los Estados Unidos, como dicen los europeos, o como dice el Papa, el domingo es el día de la familia. La Biblia dice que el día de la familia es el sábado. Entonces en el sábado, nosotros como iglesia o como familia, un día podemos ir al lado de un río, podemos ir al lado de un lago, podemos ir a un bosque, a un terreno en el cual podamos entrar con permiso, porque no vamos a entrar a un terreno donde no hay permiso porque nos van a golpear o nos van a demandar o van a llamar a la policía. Podemos ir en el día santo a la orilla de un lago y ahí tener nuestro servicio, ¿sí o no? Llevar alimentos saludables, estar en comunión con Dios a través de la naturaleza y regresar con un ánimo, con un deseo de vivir y respirar entre la naturaleza sin que nosotros cometamos pecado. No es pecado que nosotros en un sábado vayamos a la naturaleza, no es pecado. Y hagamos el servicio en un lugar como ese, como en el montaño, pero nosotros venimos al templo el sábado porque es el mandamiento del Señor. Entonces, dice, si retiras tu pie en el día, si se retira tu pie, ustedes saben que hacer por un día santo, y al sábado lo llama delicia, santo, Dios te enseñó de una manera, no siguiendo tu camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Entonces, cuando dice entonces, significa que hay condiciones que Dios demanda para que Él haga algo en favor de nosotros, pero hay veces que no, el Señor pide condición. Él hace que salga el sol, Él hace que salga la luna, que salgan las estrellas, Él hace que llueva, que germinen las plantas, que dé fruto el campo. Pero para entrar al reino de los cielos sí hay condición, ¿sí o no? Que te apartes de iniquidad, que te creas en el Señor. La evidencia de que has creído en el Señor es que deja que Él te lave con la sangre preciosa que le derramó y ahora eres una nueva criatura. Entonces te deleitarás en el Señor, yo te haré subir sobre la altura de la tierra y te sustentaré con la herencia de Jacob tu padre. La boca del Señor lo ha dicho. Entonces, termino con esta gema del espíritu de profecía. Dice así, con esto termino. Cuando Juan fue desterrado a la isla de Patmos, dejando a aquellos que él amaba, pues lo obligaron los soldados. Cristo sabía dónde encontrar a su fiel amigo, ¿sí o no sabía? Mi amigo, mi siervo, mi hijo está exiliado. Y Diocleciano, el emperador, pensó que iba a callar la boca del siervo de Dios. No imaginaba Diocleciano y esos enemigos del Evangelio que ahí Juan escribiría la carta de amor que es el Apocalipsis, porque el Apocalipsis no es una carta de terror, el Apocalipsis es una carta de amor y de esperanza, de que el que creó los cielos y la tierra, el Padre de Jesucristo, el dador del Espíritu Santo, estará con su pueblo hasta el tiempo. Y dice, yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestra en la tribulación y en el reino de la presencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y aquí la hermana White dice lo siguiente: el día del Señor es el séptimo día. ¿De dónde lo toma ella? Pues de la Escritura, porque ella escudriñaba la Escritura.
El día del Señor es el séptimo día, el sábado de la creación. Dice, en el día que Dios santificó y bendijo, Cristo declaró por su ángel a su siervo Juan cosas que deben suceder antes del cierre de la historia de este mundo. O sea, esas cosas van a suceder en el Apocalipsis. Hay cosas que van a suceder antes de que se cierre la historia de este mundo. Entonces, dice, y él quiere decir que debemos llegar a ser entendidos respecto a ella. O sea, no está el Apocalipsis ahí como un lujo, no. Está para que nosotros comprendamos el día y la hora de la profecía, o el día y la hora que vivimos. Entonces, no en vano, él declara, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, no basta con haberla leído, no basta con haberla oído, sino que ser hacedores de la palabra de Dios. Dice, porque el tiempo está cerca. Hermanos, si el tiempo estaba cerca en la época del apóstol Pablo, y para nuestro tiempo ya casi más de 2000 años, quiere decir que el tiempo estaba cerca, ¿sí o no? Si en ese tiempo, hace 2000 años, las cosas estaban cerca, pues ahorita están más cerca. La venida de Cristo es inminente. Tristemente me encontré una persona que se puede decir que es hermano simpatizante, porque no participa activamente en la iglesia, pero me dijo, Horacio, Jesucristo no va a venir ahorita, no va a venir pronto, no va a venir pronto. Si desde que yo tengo idea, se me prometió que iba a venir y no ha venido. Hermano, si encontramos una gente así, hermano, mejor trate su oído y siga, porque lo va a desanimar. Usted debe de pensar que Jesucristo viene mañana o hoy mismo, para que cuando se duerma, ¿está seguro que se va a despertar esta mañana? ¿Está seguro? No. Al momento que usted se duerme, ahí, Padre, tus manos encomiendan el Espíritu, porque no sé si voy a despertar mañana y tú sabrás. Pero si voy a creer lo que ese hombre me dijo, eso, pues simpatizante adventista, fue adventista, tocaba el teclado, aquí lo tocaba. Pero el Jesucristo no va a venir pronto. Hermana Juan, la Biblia principalmente dice que las últimas cosas van a suceder, como el hermano César siempre repite. Así repite el hermano César. La hermana Juan dice, y principalmente la Biblia, o sea, el hermano César así lo dice, que las últimas cosas van a ser rápidas, prestas. Cuando vean, ya nos agarró la lluvia, ya nos agarró la adversidad. Y en muchos van a decir en ese día, llegó la siega, pasó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Por eso el Señor dice hoy, el día de precaución, es hoy. Entonces termina diciendo, esta es la educación que debe de darse, ¿cómo? Pacientemente. Que nuestras lecciones sean apropiadas para los días que vivimos y que nuestra instrucción religiosa sea dada de acuerdo con el mensaje que Dios envía. Hermanos, la Escritura nos enseña que seamos pacientes, a que seamos amorosos y que sobre todo seamos amorosos con Dios, pues lo amemos a Él sobre todas las cosas, y que seamos amorosos con nuestro prójimo. Y la hermana Juan hace una recomendación y con eso ahora sí termino. Así dice ella, hermanos, no quieran correr más rápido que los ángeles. Los que están a cargo en la tierra de la obra no son los hombres, son ángeles que están a cargo. La iglesia adventista del séptimo día no va a ir a la ruina, no de ninguna manera, porque el que levantó esta iglesia es que lo va a preservar hasta el día de Jesucristo. Nosotros lo que tenemos que hacer es permanecer firme en ella y estar pacientes, porque la Escritura dice, no salgáis de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén ahorita, no es la Jerusalén de allá. La Jerusalén celestial está, ¿verdad? Es la Jerusalén celestial. Pero la iglesia es un pedacito de cielo en la tierra, como dice mi hermana Paz. No salgamos de la iglesia hasta que dice, no salgáis de Jerusalén hasta que seáis investidos de lo alto. Pero ¿para qué vamos a salir? Para predicar el Evangelio. No vamos a salir a los brazos del enemigo ni a los brazos del mundo. Hermano, que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga
bendiga la vida de cada uno de ustedes y a cada una de sus mismas familias. La paz de